Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a compartir el último capítulo de esta jornada que nos dimos en FM La Tribu alrededor de la figura de Osvaldo Bayer. Este tercer capítulo lleva por título La Chispa, Santiago Maldonado, y después el invitado a este tercer capítulo es Sergio Maldonado, hermano de Santiago y militante de derechos humanos. Estaba experimentando la alegría de estar con Sergio Maldonado, con Esteban Bayer, con Bruno Napoli, y pensaba que estamos hablando de situaciones muy duras, de matanzas, de fusilamientos, de una desaparición forzada seguida de muerte con responsabilidad del Estado, y sin embargo estoy experimentando alegría de estar con ellos y de estar con ustedes acá, y eso me parece que es un dato importante, ¿no? Frente a la militancia triste y solemne, con Osvaldo siempre sentíamos alegría, y debo decir con Norita Cortiñas también. Y Nora Cortiñas siempre llamaba para saber cómo estaba Osvaldo, y yo tuve la fortuna, el tesoro, para una vida cualquiera como la mía, digamos, ¿no? De ver a Osvaldo contestar el teléfono y que sea Norita la que llamaba y que él le dijera: sos la mejor de todas. Siempre le decía eso. No, esa alegría en la lucha, esa alegría en tiempos oscuros como estos, me parece que es fundamental, que no hay que perderlo para nada. No tenemos que ponernos solemnes, no tenemos que dejarnos subjetivar por el dolor. Y ahí ya me empiezo a decir palabras raras, así que te paso. Sí, aparte esa de las cuestiones subjetivas, las nuevas subjetividades son las boludeces que se hablan ahora, en vez de hablar de cosas mucho más serias y más complejas. No, son las nuevas subjetividades. ¿Qué nos pasó? Y boludo, hicieron todo mal. Dale, no es tan difícil, hicieron todo para el orto. Pero, en serio, Cintia, con vos lo hablábamos hace poco, compartimos una conferencia con Cintia acá, una investigadora. 5.600 villas en la Argentina. La mitad son del 2000 para acá. La mitad. Y la mitad de la mitad son del 2000 al 2010. La mitad, es más, un poco más. La década ganada. Y la otra mitad son de la década perdida. O sea, hicieron todo mal. No, son las nuevas subjetividades que hacen que... No sé. Bueno, no importa. Ahí estamos, ya estamos. Yo miro el teléfono porque me traje todos los apuntes acá. Estaba pensando, recordando una cosita antes de pasar a hablar con nuestro amigo Sergio, que es un honor tenerte. Osvaldo estuvo preso en Riobamba, en la cárcel de mujeres, y ahí, en realidad, ahí comienza la división con los comunistas. Y lo cuentan en el libro los compañeros de celda, por algo muy simple. Los comunistas apenas caen, se ponen a hacer escuela de marxismo, eso lo hacen siempre, los comunistas en cualquier parte del mundo. Es como si les gustara estar presos. Y eso decía Osvaldo. Decía, cuando daban la clase de marxismo, Osvaldo se iba al patio. Y los otros presos decían: no estás con tus amigos, no, a estos son comunistas, les encanta estar presos, decía Osvaldo. Así nomás. No le importaba nada, siempre en el lugar correcto. Y entonces a la mañana los comunistas en la celda cantaban el himno y la internacional. Y Osvaldo cantaba solo el himno. Y cuando cantaba la internacional se iba. Entonces ahí eso no se lo perdonaron los comunistas. Y cuando salen de la cárcel, lo echan del Partido Comunista y lo echan del sindicato de prensa. Y como dijo Ariel, Osvaldo funda, estas son novedades, pero hay que saberlas, funda el Movimiento Sindical Apolítico. Así, se llama así, Movimiento Sindical Apolítico. Es decir, él no quería, como los sindicatos estaban siempre ligados a un partido político, él quería que estén ligados a ideas políticas, no a partidos políticos.
va, lo propone en la asamblea de prensa y aparece Eduardo Josami y algunos otros comunistas de la época y lo sacan a tiros literalmente. Y él corre con un chiquito de Clarín, que era nuevo, y lo llevó y le dijo, pibe, vení que quiero que veas cómo es una asamblea sindical. Y salieron los dos corriendo por 9 de julio. Al pibe no lo vio nunca más en una asamblea. Eso lo cuenta siempre Osvaldo. Es muy interesante. Y era por anarquista, porque esa experiencia de socialismo y socialdemocracia y después comunismo, insisto, en los textos estos que estamos preparando con Ariel hace un tiempo largo que ahora retomamos, se ve todo ese proceso de Osvaldo criticando al capitalismo y al comunismo por igual y empezando con esa idea libertaria de decir estas dos cosas, ninguna de las dos funciona del todo bien. Habría que pensar otra cosa. Y se empieza a acercar al anarquismo, se empieza a acercar en la década del 60, mientras se escribe en Clarín, a la revista Todo es Historia, y gracias a Félix Luna, enorme Félix Luna, un liberal de verdad, que era roquista, pero le dice a Osvaldo, escribí lo que quieras, mientras esté documentado, escribí lo que quieras. Era roquista, Félix Luna, y le permite escribir contra Roca, sobre Severino de Giovanni, y empieza a investigar sobre la Patagonia. Se acerca ahí y tiene la experiencia de Europa, que contamos en el primer bloque, el joven Bayer socialdemócrata que se empieza a acercar a las ideas libertarias, el Osvaldo de los 60, sindicalista, preso, echado de varios medios, y ese Osvaldo que llega a la Patagonia con toda esa trayectoria, y por lo cual es más conocido, y por el cual lo echan, ¿no? Digo, así como lo echan de Esquel en el 59 y lo echan de Argentina en el 74, bueno, después lo siguen echando. En un pequeño cierre vamos a contar algunas cosas más, porque... dame un minuto más. Sergio, dame un minuto más. Sergei, como te digo yo. Porque también sos un agente comunista. En el 59 lo echan, lo meten preso y lo echan de la Patagonia. En el 75 lo echan de la Argentina por escribir la Patagonia Rebelde. En el 79 lo invitan a un congreso, él está exiliado en Alemania, y lo invitan a un congreso, en Selva Negra creo que es, para exiliados latinoamericanos que hablen de Alemania, de su país de residencia. Y él no tiene mejor idea que enviar el texto antes de ir, que se llama Residencia en la amada tierra enemiga. Osvaldo, te pagaban la charla y todo, te pagaban el viaje, estás prohibido en Argentina, ¿qué más querés? Bueno, manda un texto fabuloso donde él, y ese texto lo recomiendo, ¿por qué? Porque primero tiene una intervención económica sobre las relaciones entre Argentina y Alemania. Yo hago historia económica, él no hacía historia económica, y es brillante lo que escribe. Es brillante lo que escribe sobre el sistema financiero, algo que costó, a nosotros los que nos dedicamos a eso, nos costó mucho investigar. Es increíble la disquisición que hace, porque él demuestra cómo a través de los bancos alemanes y bancos argentinos se venden armas a la dictadura de Videla, mientras el mismo gobierno que vende armas recibe a los lastimados por esas armas en Alemania. Bueno, obviamente lo que pasa, porque ahí bate su récord. Primero, él escribe y lo echan, escribe y lo echan, escribe y lo echan. Acá lo echan antes de llegar. Ahí se supera a sí mismo. Y le mandan una carta que la tenemos, la publicamos en este libro que se llama Entredichos, que publicamos con Fabián Daloisio, que está ahí, ese señor pelado. Con él hicimos este libro que Osvaldo amaba. Y Gunther Lorenz le dice, señor Osvaldo, es una falta de respeto lo que escribió para nosotros, queda desinvitado. Igual le vamos a pagar. Y él dice, no, esa plata no la quiero, dónenla. Me imagino a Marlis, porque encima andaba mal de laburo. Él dice, no, tienen que donarla, no me la den a mí. Así que está prohibido en Argentina y también está prohibido por unos meses en Alemania. Es lo que decía Néstor da Finotti, es el lado correcto. Néstor decía, es el lado correcto siempre. Y es esa cosa de irreductible de Osvaldo. Porque después, ya en democracia, él vuelve y no consigue trabajo, ustedes lo saben eso. Nadie le da trabajo a él y a muchos exiliados. Y entonces el único lugar donde le dan libertad para escribir es en el periódico de las Madres de Plaza de Mayo, donde escribe una columna que se llama Ventana a la Plaza de Mayo, que publicamos también con ese señor que está ahí, con Fabián Daloisio. Un libro que después
publicó Página 12, y esto lo voy a mencionar, y después lo reeditó Planeta, y nunca nos avisó y no nos pagó nunca. Pero bueno, ningún editor nace chorro, ya lo saben. Página 12 sí nos ofreció pagarnos, y recordás lo que hicimos. Nos ofrecieron pagarlo porque habíamos sido los editores, y nosotros le dimos el cheque a Osvaldo porque dijimos, este libro se vende porque dice Osvaldo Bayer, no porque dice Bruno Napoli. Era lo que correspondía y era lo que hubiera hecho Osvaldo. Y era lo que hubiera hecho Osvaldo si le tocaba hacerlo a él porque lo hizo siempre. En el año 90 da un reportaje a Página 12, en el 95, y propone que la Patagonia sea un mercado común por las riquezas que tenía. Entonces se reúne el Senado de la Nación Argentina, búsquenlo porque está desclasificado esto, y lo subieron porque a partir de lo que subimos con vos. Con Fabián hicimos 2 libros con Osvaldo y con él hicimos los últimos 3 libros. O sea, los 5 últimos libros de Osvaldo en vida los publicamos nosotros 3. Tuvimos la suerte de que él nos permita eso. Y publicamos la discusión. El Senado de la Nación se reúne para hablar de Osvaldo Bayer y declararlo traidor a la patria. Impresionante, siempre cosas importantes. El Consejo Deliberante de Chubut ya lo había declarado persona no grata de Chubut, al tipo que había escrito La Patagonia Rebelde y que se había tenido que ir de la Argentina por eso. Era persona no grata en Chubut en el año 95, no podía pisar Chubut, donde había hecho toda su investigación. Y otra cosa, en el año 74, me olvidé decirles, cuando se firma La Patagonia Rebelde y es Oso de Plata en Berlín, él vuelve a Buenos Aires. Y el Congreso de la Nación, búsquenlo, 12 de junio del 74, el Congreso de la Nación también se reúne para discutir si es conveniente o no pasar esa película en la Argentina. Esto es real, ¿eh? Los diputados se juntan y tienen una sesión para ver si autorizan la película. 12 de junio del 74, búsquenlo. Bueno, en el 95 se junta el Senado. Lo declaran persona no grata en el Senado, le prohíben entrar al Senado. Es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, menos en el pedacito que ocupa el Senado. Ahí no puede ir, ahí no es ciudadano ilustre, es más, ese es negado. Y estuvo así durante 15 años. Finalmente, en una sesión del 2004, se lo declara persona grata en el Senado, pero nunca se retira el repudio. Fíjense que Osvaldo en el 59 denuncia a los latifundistas y lo echa al gobierno local. En el 74 denuncia a los latifundistas y lo echa al gobierno nacional. Y en el 95 también denuncia a los latifundistas de la Patagonia y lo declara persona no grata y traidor de la patria al Senado de la Nación. Y lo único que le dieron para resarcir eso fue un premio a su trayectoria de los derechos humanos, no un premio a luchar contra los latifundios en la Argentina, que eso era lo que correspondía. Eso era lo que correspondía. Pero no, le dieron el premio. Todo eso fue Esquel. Todo eso fue Esquel y fue la chispa. No, que quería decir una cosa que era en la discusión del Senado es muy interesante porque el senador que desencadena esa discusión por traición a la patria es el tal senador Ludueña del PJ, que era de Caleta Olivia, donde hoy reside la fiscalía, ¿no? Donde está la causa para declarar crímenes de lesa humanidad, los crímenes de la Patagonia, Coronel Varela, estancieros, ¿no? Y es Felipe Ludueña de Caleta Olivia, y la discusión está como muchas, casi todas, la discusión es taquigrafiada la versión, entonces uno puede ver qué dijo cada diputado, mayoría del PJ en ese momento, y los diputados que formaron, es decir, que fueron fundamentales para las privatizaciones, lo acusan a Osvaldo Bayer de traición a la patria porque Osvaldo defiende una lógica bioceánica, digamos, ¿no? De alianza con Chile, donde la Patagonia, obviamente, lo que está hablando es de potenciar fundamentalmente los recursos nuestros bajo una lógica latinoamericanista, y eso le vale esa acusación, digamos, ¿no? Y el debate es extraordinario. Sí, no era solamente contra el latifundio, sino porque Osvaldo sostenía que la población originaria, los pueblos originarios del lado chileno y del lado argentino en la Patagonia no conocían límites ni frontera, y que correspondía que ese pueblo, los pueblos originarios convivieran y siguieran haciendo sus vidas y tomáramos ese ejemplo. Y eso fue el colmo para que lo declararan casi traidor a la patria. Y ese es el tema
original que Osvaldo descubre en Esquel, y ahí llegamos al tema de los pueblos originarios y que él descubre en Esquel y el lazo con Sergio que está acá. Bueno, en el 58 Osvaldo es invitado por el diario local del Esquel, el diario homónimo, a ser el director del diario. Y él se entusiasma mucho con una vida totalmente alejada de Europa y de Buenos Aires. Y va a un pueblo que es el lejano oeste, según tu madre, en el libro, en sus memorias, dice es el lejano oeste, calles de tierra. Y él pasa a ser el director, redactor, casi fotógrafo, impresor, hace todo en un diario homónimo, en una Patagonia que encima está dividida por el paralelo 42, lo cual permite un montón de negocios turbios, porque todo lo que estaba debajo del paralelo 42 no pagaba impuestos. Entonces entraban cosas por ahí y las vendían arriba del paralelo 42. Al poco tiempo de trabajar en ese diario, Osvaldo comienza a escribir algunas crónicas contra los latifundios locales. Inmediatamente lo echan del diario. Qué raro. Y empieza a escribir La Chispa, que es un panfleto, la verdad que hay que decirlo, es un mísero... Perdón, ¿eh? Ahí está. Es un panfleto. Es una hoja así mimeografiada, que él entrega de mano en mano a los trabajadores en una imprenta con 4 amigos y se llama La Chispa contra el hambre, contra el latifundio, contra la injusticia, en un lugar que está lleno de hambre, latifundio es injusticia, obviamente. Y La Chispa es en honor a los revolucionarios comunistas de principio de siglo, que a todos sus periódicos en el exilio los llamaban Iskra, que quiere decir La Chispa. Así que era bastante lineal el mensaje de La Chispa. Y me causa gracia porque La Chispa dura solamente 8 números. Y los títulos son geniales, ¿no? Los titulares del primero: intentan matar a nuestro director. Segundo, vendrá el secretario gremial de la Federación de Prensa. Tercero, es urgente que los legisladores aclaren los despojos del Cuyamen. Cuarto, que une a Feldman Josín con Tomás Manuel Lacaba. 5, basta de personalismo. 6, no debemos permitir más fronteras inconstitucionales. 7, al pueblo lo que le merece. Y el 8 dice, necesitamos un juez de paz que garantice justicia. Después de esto, lo echan. Hermoso, es como profético el último título. Que garantice justicia, listo, en cana. Ah, bueno, sí, también las notas son increíbles. Pero hay una cuestión acá. Nosotros cuando hicimos esto con Ariel, lo hicimos en el 16. Yo me fui a Esquel a buscar los originales, a un archivo, hicimos una curación de todo el trabajo y con él empezamos a trabajar en poder publicarlo esto para rescatarlo, porque es una maravilla. Pero encontramos aparte un documento que es, acá están todas las denuncias con causa judicial y leyes y nombres y apellidos del robo de tierras de Cuyamen en el 16. Y en enero, febrero del 17 lo publicamos. Y dijimos, esto es un problema serio porque Cuyamen todavía está robado. Todavía está en manos de Benetton, de Leleque. Saqué un diario por mi cuenta, se llamaba La Chispa. Le puse primer periódico independiente de la Patagonia. Y habré sacado 5 o 6 números. Hasta que vinieron 2 oficiales de la Gendarmería. Los hice pasar a mi casa. Y me dijeron que si yo no sabía, que es que él estaba cerca de la frontera. Digo, sí, ¿cómo no voy a saber? Digo, está aquí 30 kilómetros de la frontera. Digo, ¿por qué me lo dicen? Dice, y bueno, si está cerca de la frontera es zona de seguridad, ¿no es cierto, señor Bayo? Digo, no sabía que... Si usted no sabe que en la zona de seguridad no se pueden escribir las notas que usted escribe. Yo defendía a los indios mapuches del Cerro Cuche y del Nahuelpan, que estaban 2 colonias que los explotaban tremendamente. Entonces digo, ¿y dónde está eso de que no puedo escribir yo las cosas que quiero? Digo, ¿está en la Constitución Nacional? Y me dijo, no, está aquí. Y sacaron de una cartera una resolución del comandante de Gendarmería que por razones de seguridad se me expulsaba de la ciudad. Me dan 24 horas para dejar la ciudad. Y acá él pone, si consiguen La Chispa, él pone los nombres de los diputados radicales y los jueces que se juntan para robarle la tierra a los pueblos originarios. De hecho, cuando sacamos esto, me llamaron de un juzgado del sur para pedírmelo como prueba documental y para presentarlo para la gente, sobre todo la familia Nahuel Quir. Lo presentamos, lo mandamos y todo. Esto fue en enero, febrero, lo presentamos. En junio lo presentamos también.
Y en agosto, en Cuyamen, Tierras Robadas, sucede lo de tu hermano. Y fue una cosa impactante, porque es el mismo conflicto, los mismos reclamos, la misma comunidad originaria que con la que Osvaldo había estado, es la que... Así que yo te voy a dar la palabra. Y vos decís lo que quieras, Sergei. Bueno, primero, buenas noches a todas y todos. Y muchas gracias, un honor, un orgullo. Hasta da vergüenza estar sentado acá con tanta gente importante y con una palabra más autorizada que la mía. Así como decía Néstor, es como que nosotros no somos los protagonistas. Y en verdad estoy acá por Santiago y hasta es raro, y pensaba hace un rato lo que siempre dice el profe Signorini, ¿no? Esta de la suerte y que no es casual, sino que pareciera que está todo escrito y que las cosas suceden porque tienen que suceder. Porque jamás me hubiera imaginado tener una relación con Esteban, con ustedes, y que el nexo sea Santiago, sobre todo porque teníamos 16 años de diferencia, alguien al que ninguneaba personalmente, con esta cosa de anarquista, me decía, vos sos anarquista con la guita de los demás. Él nos decía a Andrea y a mí que éramos capitalistas burgueses. Y cómo, pensando, ¿no?, en todo esto que se fue dando esta noche y después paso a lo de Santiago, pero digo, hace un rato pensaba cuando lo escuchaba a Néstor, digo, entonces si él no tuvo la misma, obviamente hay una diferencia de edad y todo, pero hace unos años Andrea, la abuela de Andrea vivía en la isla de Chiloé, justamente donde va Santiago también a acompañar un reclamo de los pescadores chilenos pues, con el tema de las salmoneras. Todo esto como que no son coincidencias, sino que tiene que ver con que Andrea estaba leyendo el libro de La Patagonia Rebelde hace muchos años, la abuela le pregunta qué estaba leyendo, le cuenta, y entonces ahí se entera Andrea de que su bisabuelo, el padre de la abuela, se había escapado de todo lo que estaba pasando en Argentina en ese momento. Esto es la primera vez que lo cuento, no lo debería contar Andrea, no es. Pero digo, mirá si no hubiese podido escapar, tal vez nunca hubiese nacido Andrea, y todo lo que tiene que ver con el futuro o las acciones que por ahí van pasando y por qué se desarrolla el resto. Eso también pasa lo de Santiago el 1 de agosto, después de un tiempo hablando con Esteban en uno de los asados en tu casa, que justo coincidimos y dice, che, ¿no habrá estado influenciado por algo de Osvaldo? Bueno, Andrea también le hizo conocer el libro, pues le recuerdo que con Andrea hace 30 años, o sea que Santiago era muy chico, era muy chiquito cuando se conoce con Andrea, por eso también hay ahí una cierta relación, no es que se conoce de grande y por eso también hubo tal vez mucha influencia de algún lado. Me empezó a resultar raro eso, sobre todo porque en los murales de Santiago, cada lucha que acompañaba iba y las plasmaba en un mural, todo esto lo podemos ver después, la frase de Severino de Giovanni. Y este verano, recién en febrero de este año, entré por primera vez en la habitación de Santiago y ahí recién lo empiezo a entender, más allá de todo esto yo puedo hablar desde el dolor de hermano, desde esto del anarquismo, de algunas cuestiones que yo lo voy conociendo a Santiago, pues en realidad a veces los hermanos no tenemos la misma relación que con los amigos, sobre todo cuando 16 años de diferencia era algo más paternal que hermano. Y ahí pude entender un Santiago que estaba politizado de diferentes corrientes, pues pude ver cómo tenía un certificado de asistencia a charlas de Mempo Giardinelli, por ejemplo, manual del ingresante del Partido Obrero, pero lo que más me asombró, todas las colecciones de libros de Osvaldo y de Severino de Giovanni. Entonces decís, che, ¿cómo es la conexión esa? ¿Por qué?
llega a Esquel? O sea, ¿tiene que ver con algo de eso? ¿No lo tiene que ver? No sé si es casual o no es casual, pero bueno, algo tiene que haberse motivado, porque no es que había un libro, sino que eran todos los libros de todas distintas colecciones. Y ahí empiezo a ver las similitudes o de que alguien termina como los dos víctimas del mismo opresor, acompañando una misma lucha, con 50 y pico de años de diferencia. Gendarmería lo detiene Osvaldo, lo nombra persona no grata. Santiago no tiene esa suerte por ahí, o desgracia, no sé cómo llamarlo en un cierto modo. Y también preguntarme cuánto Santiago puede haber habido en el medio, influenciado por Osvaldo. Tal vez tuvo que venir una desaparición y una muerte para que vuelva el reclamo y se haga otra vez conocido ese reclamo de la comunidad mapuche, que hace poco justamente una charla tuya diciendo los pueblos originarios reclaman solamente el 3%. Palabras tuyas de eso, copio de ahí, de todo eso. Decís, che, tan miserables se puede ser para no devolver eso. Y justamente la tierra en conflicto es esa, que antes estaba en manos de los turcos, creo que eran, después fue pasando los ingleses y después termina con un italiano. Y veo desde otro lugar como decir, che, qué poco se le presta atención a gente como Osvaldo, que causa gracia esto de que terminaba siendo echado. Pero por otro lado, dice, bueno, justamente es eso, o sea, estar siempre en el lugar correcto. Y también empezar a entender lo que por ahí, pues Santiago vivía de una manera en la que decía, o sea, no es que decía, tenía un discurso y por ahí lo vivía de otra manera. Y hace que tiene que ver con ese despojo y que por ahí tal vez no pudo llegar a tener hijos, ni hijas, ni formar una familia, pero también esa condición de, pues también era alguien más joven, que en cierto modo lo veo Osvaldo con esa, ¿no? con esa impronta de cómo sería en su juventud, que yo lo imagino tal vez con esa misma intensidad viviendo, porque si lo hacía teniendo 4 pibes y así tan libremente, cuando escucho la palabra libertad y que ahora tantos utilizan esa palabra desde otro lugar y mal usada, llamándose libertarios, es como que entristece mucho de cómo los valores se fueron desdibujando. Así que como por ahí, como para arrancar diciendo eso. Y lo de Santiago también vino a destrabar un montón de cosas, a poner otra vez en el tapete diferentes situaciones, que no todo termina con una desaparición de la persona, sino que también lo vuelven a querer desaparecer con la aparición, porque lo hacen el 17 de octubre, justamente el Día de la Lealtad peronista, como para borrarlo, que ese reclamo no esté. Y lo que se hace es justamente que hoy, a 7 años, se esté hablando de eso mismo. O parece premonitorio que escriban ustedes eso y después se repite, ¿no? al poco tiempo. Y digo esto de cómo el aleccionamiento o lo que tiene que ver, porque escuchaba el recorrido de Osvaldo, de tantas veces nombrado pasar de lo ponemos un día arriba, otro día lo sacamos. Y en cierto modo todo lo que tiene que ver con Santiago, también la gente que estuvo o rodeada en ese momento, termina estigmatizada todo el tiempo. No solamente queda con Santiago, sino que después lo voy viendo con lo que va pasando con Jones Walla. Santiago se va a manifestar en la liberación del lonco Jones Walla y se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es una persona que sigue estigmatizada y todo el tiempo enjuiciada. Le dan la libertad, después le hacen otra causa, ahora hace poco, por amenaza a un médico cuando lo llevan a asistirlo. Digo, esa tortura psicológica y aleccionadora para que pase el tiempo y ese reclamo se vaya pagando,
Y hoy, si querés salir en favor o en defensa de los pueblos originarios, lo empezás a pensar, porque después el costo es muy alto. Y otro hermano se suicidó el 1 de agosto de este año, al mediodía. Casualidad o no, es la última vez que supuestamente se lo ve a Santiago con vida, pero hace 7 años. Entonces hay una cosa con el tema de las fechas, de cómo se va marcando, de tal vez esto queda todo en el aire, pero a los que seguimos reclamando, en la cuestión de fechas tiene algo puntual. Es decir, bueno, Día de la Pachamama, esta conexión de la tierra. Yo a veces escucho gente muy snob hablando de la Pachamama y todo. No es algo que yo lo predique, pero no tienen idea de todo lo que va pasando y la conexión esta con la tierra, o justamente la relación de ustedes, lo que hablaban y decían de Osvaldo, de esto que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con los recursos naturales, todo lo que hoy está en tela de juicio, y estamos ante el RIGI y todo lo que viene, donde tenemos un terrateniente como Lewis, que tiene parte de la frontera con Chile, que es un Estado inglés dentro de un Estado argentino, y todavía seguimos pensando si está mal ir en contra de un terrateniente inglés, cuando lo que quiere hacer ahora es, justamente por todo lo que lucharon, tanto Osvaldo como mucha otra gente, que después ha venido y desde el anonimato se siguen haciendo un montón de cosas, y a veces parece que tenés que perder la vida, como en el caso de Santiago, para que salga a la luz todo eso. Pero ahora estamos en terribles condiciones y con ya el enemigo adentro haciendo uso de esos recursos. No solamente, digo lo de Lewis porque ahora quiere ir por un centro de esquí en el Bolsón, por la termoeléctrica. O sea que hay muchas cosas que vinieron a denunciar hace muchos años Osvaldo, no le dieron pelota, después sale Santiago, y así mucha gente que vino dando vuelta, y todavía seguimos viendo o mirando a ver quién es el líder que nos va a guiar a la defensa de esos recursos. Como todo tiene que ver con todo, voy mezclando, pero digo esto porque hay mucha gente que le puso el hombro y el cuerpo al reclamo contra Lewis, y desde el otro lado pareciera que la época donde se pudo hacer algo no se hizo. Y eso también esa tibieza son las consecuencias de hoy. Sí. Que alguna vez alguien viajará al 25 de mayo al pueblo y seguramente será enterrado Santiago Maldonado e irá a su tumba, que no son más de 2 metros de tierra lo que quedará. Y estoy seguro que si esa persona tiene la sensibilidad y la inteligencia suficiente, recordará que murió al lado o dentro de un lugar de 1 millón de hectáreas que pertenece a la familia Benetton, con 2 metros contra 1 millón de hectáreas. Pero esa persona que irá a visitarlo, igual que Osvaldo Bayer hizo algunos antiguos anarquistas masacrados en Santa Cruz, esa persona seguramente hará algo con su recuerdo. Quizás esa persona no haya nacido, pero algo hará. La Patagonia es tierra de peritos, como el perito Moreno, Gatos, lo contrario al peritaje. Es la fuerza de la vida para desandar el camino de un crimen o de una injusticia. Pues de acá estamos frente a no poder desandar por muchos años el camino de un crimen que se ha cometido a pocos metros de donde se hacía este diario. Entonces tenemos esta responsabilidad y este recado que nos da Osvaldo con la presencia de su hijo, con la presencia de sus amigos, de lo que editaron, con las palabras siempre sabias de Cristian, y aquí termino las mías.
No, pensaba que obviamente que siempre escucharlo a Sergio es intenso, porque hoy hablábamos con él de, bueno, no es evidente que habiendo sucedido lo que sucedió, ¿no?, con Santiago, con un hermano, el recorrido sea el que fue, digamos, ¿no? Para Sergio para vos es algo como, bueno, natural, pero en realidad no siempre sucede que alguien se reinventa, digamos, ¿no?, a partir de un hecho como el que sucedió yo voy a decir una desaparición forzada seguida de muerte, porque bueno, por lo que yo pude seguir de la causa, y debo decir que por lo menos la leí, la seguí, y no soy un experto, pero nadie puede decir que Santiago estuvo en ese lugar donde lo encontraron 78 días. Eso yo pongo las manos en el fuego de que no fue así. Es decir, yo puedo decirlo, Sergio es querellante, ¿no?, bueno, etcétera, está en otra situación, pero yo puedo decir que no, Santiago no estuvo 78 días en ese lugar, digamos, ¿no? Y Patricia Bullrich debería estar presa. Pero digo, escucharlo a Sergio es al mismo tiempo, bueno, releerlo a Osvaldo, ¿no? Y pensaba en esos nombres que volvieron a emerger en agosto del 17, ¿no?, la familia Nahuelquir, como decía Bruno, la estancia Leleque, desde donde Pablo Nocetti, funcionario de Bullrich, jefe de gabinete de su Ministerio de Seguridad, orquestó la represión ilegal, ¿no?, que está mencionado en La Chispa, y el Pull of Cuyamen, y la casa Laufken, que era el antecedente de la Anónima, ¿no? Fíjense que la Patagonia empieza nombrando a Brown y nombrando a los Menéndez, ¿no? Es decir, nombrando familias y nombrando formas de actuar de esas familias, ¿no? Y la Patagonia denuncia una forma de actuar de la oligarquía argentina, que es siempre traicionando, siempre. Yo cuando leí la Patagonia por primera vez me acordaba de una anécdota que cuenta José María Rosa, el historiador revisionista en los 30-40, sobre el Chacho Peñalosa, ¿no? Es el momento del intercambio de rehenes, ¿no?, cuando el Chacho Peñalosa entrega a los rehenes del ejército regular y pide, digamos, que le sean entregados sus compañeros, ¿no? Y él entrega a los rehenes y les dice además a los rehenes, digan cómo fueron tratados, y hay uno de los rehenes que se le escapa un viva al Chacho, ¿no?, en Banderita, en la localidad de Banderita. Y en cambio, el mitrismo, la oligarquía, no entregó a los rehenes porque los habían matado, ¿no? Eso es un dato. A veces tengo la impresión de que no asumimos plenamente esos datos. Son datos. Es decir, lo que hizo la dictadura genocida no es simplemente un horror que nos hace daño, es un dato. Es decir, nosotros sabemos de lo que son capaces, sabemos de lo que fueron capaces y sabemos de lo que serían capaces. Bueno, a partir de ese dato es que nosotros tenemos que pensarnos y pensar cómo nos enfrentamos a eso. Son datos, ¿no? Y en ese sentido pensaba que lo de La Chispa es un testimonio descomunal, ¿no? Bueno, La Chispa, aparte de lo que ustedes vieron, dura 4 meses nada más, porque el recorrido es muy breve. Él se junta con 4 amigos, denuncia la estancia Leleque, hace loas a la Revolución Cubana, que eso es incendiario. Y sobre todo, lo más interesante de La Chispa es ese documento sobre Cuyamen, cómo se robaron las tierras. Había una ley de Roca que establecía que a los sobrevivientes de la conquista del desierto, lo dice así la ley, a los que hayan sobrevivido hay que darle unas 600 hectáreas a esas familias. Cuyamen es el robo de las tierras que Roca dejó como mendigos a los sobrevivientes de los que había matado. Ustedes saben que el informe de la comisión científica que acompaña al ejército, búsquenlo porque está desclasificado, está la impresión de 600 páginas en el Archivo General de la Nación, comienza diciendo, hemos limpiado la Patagonia de 14.000 almas.
la mayoría asesinadas y algunos esclavizados. Eso es parte de la campaña y Roca dice, bueno, alguna familia se debe haber escondido. Si sobreviven en el tiempo hay que darles unas 600 hectáreas. Cuyamen son 600 hectáreas de los Nahuelquir de sobrevivir de esa matanza. Y lo que descubre Osvaldo es que no las tienen más porque en la década infame, la década del 30, los conservadores con los radicales y los jueces de la Patagonia les roban las tierras con papeles falsos a los Nahuelquir. Está todo acá. Es un documento fabuloso. Ese reclamo sigue, ahí está la estancia Leleque, donde Nochetti hizo todo el operativo de represión. Leleque no pagar se llama una de las notas, porque se negaba a pagar lo mínimo que le establecía el Estado. Y es cierto, como bien señala Sergio, cuando destalla lo de Santiago, su desaparición, y vemos el lugar y empezamos a hurgar en las noticias de ese 17, de ese 2017, nos impacta que aparecen todos los mismos nombres que habíamos visto casi sin pena ni gloria y que tu padre también había reivindicado casi sin pena ni gloria 50 años antes. Y que es la misma gendarmería, que Osvaldo tiene la suerte de que no lo maten, de que lo echen, simplemente porque era un periodista ya conocido, y porque aparte era medio alemán, y porque venía de Europa, y porque todas esas tonterías del cipallismo y el pensamiento colonial, y dijeron mejor echarlo que matarlo. Y ahora, algo como para hacer ahí, aclarar algo, ningún gobierno tuvo la capacidad de sacar el destacamento de gendarmería de dentro del Leleque, dentro de la estancia, o Cuyamen, como sería el nombre original, sino que pareciera que le brindan seguridad privada dentro de la estancia. En uno de los rastrillajes no permitieron que entraran móviles que no fueran de estatales, sino que los rastrillajes los hicieron con vehículos de la estancia de Benetton. O sea, esto es totalmente arbitrario, ridículo, pero bueno, o sea, el patrón de estancia es el que pone el vehículo y dice van a ir por donde yo digo que van a ir. ¿Cómo se hace en ese caso? Porque ¿a quién se le echa la culpa? O sea, cuando uno dice el Estado en sí, es que está por afuera o por arriba de cualquier gobierno o que no hay injerencia. O sea, pase quien pase, ya está. O sea, como que está, tienen el poder y no hay manera de contrarrestar eso. Así es. Hay una nota de Osvaldo, hay una nota de Osvaldo del año 58 publicada el 5 de octubre del 58 en el diario El Nacional. 5 de octubre. Ahí empiezan los botellazos. O sea, la gente se enoja y dice, no puede ser, tanta injusticia. Y rompen las botellas, pero nosotros no fuimos. O sea, no maten al mensajero. No, que ya la sonidista le tiró algo a alguien ahí y dije, eso fue claramente una agresión. Claramente una agresión. Me hiciste acordar porque cuando Osvaldo llega a Esquel, antes de hacer esto, porque esto lo hace porque lo echan, y para ver si puede sobrevivir con algo. Pero antes de eso era el director del diario, y entonces aprovecha para hacer algunos viajes. Y se va a un camaruco, que es una fiesta, una festividad de una comunidad originaria en medio de las montañas en los Andes, a 3 días de viaje donde está él. Y hay una crónica que nosotros la publicamos en este libro, en ¿Qué debemos hacer los anarquistas? Parecemos vendedores de Biblia, ¿no? Y acá está la verdad revelada. Grandes vendedores de Biblia. Pero es cierto que lo publicamos acá porque nadie lo rescató. O sea, se nos ocurrió solo a nosotros rescatar esto de tu padre. Y él viaja y él cuenta que primero tiene que pedirle permiso al comisario local y a la gendarmería, que lo hacen pasar a una estancia. Llega a la empresa Teca, que si ustedes ahora googlean Teca, todavía existe y todavía es dueña de esos lugares. Y lo atiende un mayordomo inglés que le dice, bueno, los vamos a dejar pasar, se tienen que alojar, pero tienen que ir a caballo de acá. Y está 3 días a caballo Osvaldo, un joven Osvaldo a caballo por los Andes. Y la crónica es fabulosa, cómprenlo. Y igual está agotado. Bueno, lo regalamos, arrancamos y lo regalamos. Y llega ahí, y llega el camaruco. Y están los pobres infelices muertos de hambre, porque son unos pobres infelices esos indios. Realmente lo dice él. Son unos desarrapados que están
hacinados en lo más árido de la montaña porque el resto se lo quedó teca. Es así, no, y no pueden pasar. Y ahí vendrá lo de la teca. Y entonces él, cuando vuelve, le pidieron una nota como un europeo antropólogo. Y él titula la nota Los indios quieren una escuela. Por favor, déjense de joder porque están abandonados. Cuenta todas las penurias y dice los indios necesitan una escuela. Creo que después no le pidieron más nota del Nacional. Siempre en el lugar equivocado. Sí, quería acotar esto y hacer relación con lo que contaba vos, Sergio. Osvaldo, habíamos escuchado la primera etapa en Alemania, la formación, todo eso. Esquel es un quiebre fundamental para Osvaldo, por dos cosas. Uno, que descubre un país o una sociedad que él desde Buenos Aires no lo había conocido en un extremo tan grande. Lo narra mi mamá ahí en el libro de Memorias. Esquel es la ciudad donde van a vivir la mayor pobreza, explotación que está sufriendo la población. Y esa explotación, la pobreza, la indigencia, es la que tienen los pueblos originarios. Cuando Osvaldo está en el diario oficial del Esquel, claro, empieza a recorrer, empieza a ver los asentamientos donde habían sido expulsados los pueblos originarios y conoce por primera vez esa problemática. Cuando lo echan al diario Esquel y saca la chispa, como dice mi vieja, cualquier otra persona normal se volvía a Buenos Aires con sus 4 hijos y se dejaba de joder. No, Osvaldo saca la chispa al diario clandestino. Y empieza a denunciar todo eso. Y quiere que la gente lo lea. Lea sus artículos, sus denuncias. Y Osvaldo descubre lo que lo va a marcar en sus investigaciones. Un lenguaje directo, llano, sin adjetivos, algunos sí, pero muy claro para que lo lea todo el mundo. Y ese diarieto lo lee todo Esquel. Los poderosos, porque sabían, Osvaldo nos está denunciando, a ver a quién le toca esta vez. Y el pueblo lo leía porque por primera vez alguien contaba las verdades. Entonces Osvaldo descubre ese lenguaje periodístico que lo va a marcar en la investigación del Severino, de la Patagonia y de todos sus libros, de sus contratapas en página y de toda su obra. Un lenguaje llano, claro, entendible para todo el mundo. Cuando él se radicaliza en ese sentido. Es consecuente, asume sus responsabilidades y ahí veo ese paralelismo también con Santiago. Él vive una situación extrema de pobreza, de indigencia, de explotación que lo radicaliza en su pensamiento político, en las cosas que hace, en su compromiso. Y otro elemento para completar la anécdota que contaste recién, cuando él se va a caballo 3 días, es uno de los primeros blancos invitados a celebrar esa fiesta, y él lo describe en un lenguaje de los años, fines de los años 50. Un lenguaje no adecuado al de hoy, pero bueno, es de la época. Él va al Cerro Cuche, al Camaruco del Cerro Cuche, y describe toda la ceremonia, todo eso. Pasan 60 años, 70 años, yo viajo a Esquel, en uno de estos viajes de los últimos años a la Patagonia, y la historia es muy larga, pero hoy la voy a resumir. Antes de ir a Esquel, digo, voy a revisar los papeles de Osvaldo y encuentro una carta dirigida a Osvaldo de los fines de los años 50, firmado el cacique Prane. Digo, qué raro, un sobre de los años 50 entre las montañas de diarios que tenía Osvaldo, ahí entre esos documentos, eso encuentro justo ese sobre, firmado el cacique Prane. Era el cacique Prane que lo había invitado al Camaruco. Yo viajo ahora hace 2-3 años para allá, muestro en una entrevista esa carta, la leo, a la hora me llaman, me dicen, ¿te quieren ver? La hija del cacique Prane me quería ver. Y bueno, nos encontramos, fue un encuentro muy emotivo, dice, son estas cosas
que no sabemos por qué, pero nos vuelve a juntar la historia. Y Osvaldo nos vuelve a juntar. Y le pregunto, ¿y cómo están ahora? Igual de siempre, no tenemos tierras, ya en realidad la familia ya abandonó, claudicó, pero este encuentro nos da fuerzas de nuevo para volver a retomar la lucha. Y le digo, ¿y dónde queda el Cerro Cucha? Y entonces me empieza a explicar. Ella es mapuche, descendiente, y es la mayor, la que mantiene la tradición de la familia, ¿no? Y me explica, el Cerro Cucha en realidad significa Cerro del Chancho. ¿Y por qué? Porque cuando los desplazan de sus tierras, los expulsan a esa montaña arriba perdida, y no había nada, había jabalíes. Ellos muertos de hambre se comen los jabalíes, y ahí se acaba. Y después se mueren de hambre, literalmente se mueren de hambre, hasta que desesperados bajan de nuevo y se asientan en donde pueden. Claro, claro. Y es increíble rememorar eso. Tantos años después, los problemas sin resolver, pasaron gobiernos de todo tipo, de todas ideologías y condiciones y proyectos y todo eso. Ninguno tuvo el atrevimiento de resolver ese problema. Y lo seguimos teniendo hoy en día, y cada vez creo que más radicalizado, porque la demanda sigue siendo la misma y la respuesta negativa sigue siendo la misma. Osvaldo sigue uniendo todos esos hilos de memoria. Osvaldo sigue uniendo todos esos hilos de memoria, esos nombres, porque digo, es la hija del cacique, a partir de una carta que tu padre tiene porque estuvo ahí, es tu querido hermano y toda la colección de libros, y que vos estés acá y que estemos juntos, es Néstor, digo, y sigue juntando líneas. Que estemos todos acá. Que estemos todos acá. Digo esto de cómo poder revertir, cómo revertir, ¿no? Cuando uno dice una desaparición forzada en el medio de la Ruta 40, que podían hacer lo que quisieran, no había ningún periodista ni ninguna cámara filmando. Cuando pasa el tiempo, el día del velatorio de Santiago, fusilan a Rafael Nahuel, está el responsable, es un prefecto, sigue en la impunidad. Pasa el tiempo, otro mapuche en la Cuesta del Ternero, matan a uno y hieren a otro. Justamente esas tierras son del grupo de Papel Prensa. No es que son todos nenes que no conocemos, y es, bueno, todo relacionado con los mismos terratenientes. Sigue el tiempo, pasa lo del intento de magnicidio de la ex vicepresidenta Cristina Fernández, no se hizo absolutamente nada por una vicepresidenta. Y como diciendo, está armado. El año pasado, 3 días antes de las elecciones, matan en el medio del obelisco a Facundo Molares. Vos decías la última nota de pidiendo un juez de paz. El padre de Facundo Molares es el juez de paz de Trevelin. ¿De dónde? De Esquel. Digo, y lo de Facundo Molares se infartó solo. Que quedó en el olvido, en la impunidad, no se sabe absolutamente nada de si hay alguien enjuiciado o algo, nada. Todo en la impunidad total, con todas las cámaras y filmándolo. Lo mataron a plena luz del día, adelante de todos, en el corazón de Buenos Aires. Y queda totalmente en la impunidad. Entonces, cuando retrocedemos, decís, bueno, todas estas injusticias, bueno, el no resolverlas desemboca en lo que pasó el año pasado. Y así no tenemos ahora un freno en lo que puede terminar. Pero decía esto como para también recordar luchadores y gente que también quedan en la impunidad y pidiendo justicia, como Facundo Molares y tantos otros. Así que bueno, agradecido. Santiago Maldonado presente ahora y siempre. Y Osvaldo Bayer presente.